El tema que vamos a presentar el día de hoy es macroinvertebrados acuáticos como indicadores biológicos de la calidad del agua en el Perú. Los integrantes somos Williams Martínez, Mónica Postigo, Karina Ritze, Luis Fernando Sosa y quien les habla, Leslie Gamboa. Bien, quien les habla es Luis Sosa y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de que el problema de la contaminación del agua es conocido desde la antigüedad. Este problema es local y regional y mundial. La actividad humana ha ocasionado que ríos y quebradas se contaminen con materia orgánica de aguas turbias, con escaso oxígeno disuelto y eutrofizado. Actualmente existen métodos para medir la calidad del agua. Uno de ellos es usar organismos acuáticos como indicador siempre y cuando estos se encuentren en ecosistemas con características definidas y cuando la población es mayor o similar al resto de los organismos con quienes comparte el mismo hábitat. Como objetivo general tenemos demostrar la importancia y utilidad de los macroinvertebrados acuáticos como indicadores biológicos de la calidad del agua. Y como objetivos específicos tenemos conocer los índices y parámetros físico-químicos usados para evaluar la calidad del agua, analizar diferentes casos donde se hace uso de los macroinvertebrados acuáticos como indicadores biológicos en el Perú. Marco teórico. Siguiente. Los macroinvertebrados acuáticos son aquellos invertebrados que se pueden ver a simple vista sin la ayuda de un microscopio, porque son seres macro. Se puede usar una red de malla de aproximadamente 125 micras para mayor precisión al reconocer su taxonomía. Viven en lugares de agua dulce como ríos, lagos, lagunas, entre otros. Uno de los casos que se va a ver en ese trabajo es el río Amoju, en Jaén, en el departamento de Cajamarca. Siguiente. Estos animales son grandes indicadores de la calidad del agua, ya que algunos requieren de una buena calidad para poder sobrevivir, pero también hay otros que abundan cuando hay presencia de contaminación. Las más distribuidas en las fuentes de agua son la clase insecta, las que se presentan en esta diapositiva. Cuando están en la etapa larvaria, son acuáticas, pero cuando se vuelven adultos, ya no. Indicadores de buena calidad son la coleóptera, que son conocidos como escarabajos, la efemeróptera, conocida como efímeras porque viven muy pocas horas o incluso minutos, la plecóptera, conocida como mosca de las piedras, ya que a veces se encuentran mucho tiempo paradas encima de las piedras. Este es un buen indicador porque viven en aguas bien oxigenadas y libres de contaminación. La tricóptera, conocida como brigáneas, fabrican una clase de estuches de diversos materiales y son muy sensibles a la contaminación. Siguiente. Indicadores de la mala calidad, de media a mala calidad del agua. En este caso se tiene el orden Diptera, que son conocidas como moscas, mosquitos. Incluyen larvas de mosquitos y tábano. Siguiente. Como parámetros físico-químicos se tiene a la temperatura, que mide la energía térmica de una sustancia, presenta relación con la OD, aumenta la temperatura, disminuye el OD y aumenta la DBO. La conductividad eléctrica mide la capacidad de transportar energía eléctrica por medio de iones en una disolución. Depende de las sales disueltas en el agua y se puede ver afectada por la temperatura. Los sólidos disueltos totales es la cantidad de sustancias disueltas en el agua, siendo un buen indicador de la calidad del agua. pH. Mide el contenido de ion de hidrógeno en el agua, presentando valores de pH comprendidos entre 1 a 14. En los ríos donde no hay presencia de contaminación, el pH suele ser entre 6.5 a 8.5. En la demanda bioquímica de oxígeno, o DBO, mide la cantidad de oxígeno necesaria para que los microorganismos aeróbicos oxiden o biodegraden la materia orgánica presente en el agua. El oxígeno disuelto, o UOD, es la cantidad de oxígeno disuelto en el agua
Las aguas superficiales limpias se encuentran saturadas de oxígeno, y si el nivel de OD es bajo, indica contaminación por presencia de materia orgánica. Siguiente. Principales índices para evaluar la calidad del agua. Los índices biológicos, o también llamados métodos biológicos, han sido usados en Europa desde principios del siglo XX. Sin embargo, solo en la década de los 50 se tuvo mayor consideración en las respuestas que ofrecían las plantas y animales como evidencia directa de la contaminación. Estos índices tienen como objetivo describir la respuesta de una comunidad ante la calidad del ambiente en la que se encuentra presente. Hemos logrado clasificar en 3 tipos: los índices sapróbicos, índices de diversidad e índices bióticos. Siguiente, por favor. Índices sapróbicos. Fueron desarrollados por Kollwitz y Marzo en 1909. Estos se utilizan todos los organismos acuáticos, además que toman en cuenta aspectos físico-químicos como la DBO5, el amonio y el oxígeno disuelto. Este tipo de índice se calcula utilizando una ecuación que fue desarrollada por Pantle y Buck en 1955. El índice de Pantle y Buck toma en cuenta especies aguas arriba y aguas abajo después de la descarga, y reconoce 4 etapas de oxidación de la materia orgánica, de acuerdo con la demanda química de oxígeno. Entre ellas se pueden encontrar 4 tipos, como lo mencioné, y son las que se visualizan en el cuadro. La primera de ellas es la oligosapróbica, que tiene un valor del índice sapróbico número 1, y pues demuestra una calidad de agua que no ha sido contaminada o que ya ha pasado por un periodo de recuperación total. La otra es la beta mesosapróbica, que tiene un valor sapróbico 2, que tiene una calidad de agua con una débil contaminación o que ha pasado por una considerable depuración. La alfa mesosapróbica, que tiene un valor de 3, son aguas medianamente contaminadas o ya han experimentado un grado de autodepuración. Y por último, las polisapróbicas, que tienen un valor de 4 y pues dan una calidad de agua que está intensamente contaminada o que ha pasado por una contaminación reciente. El siguiente índice es el índice de diversidad. Este índice se caracteriza porque da expresiones matemáticas que se basan en 3 componentes de las estructuras de las comunidades, las cuales son riqueza de especies, uniformidad y abundancia. Acá hemos clasificado 2 tipos de índices, los cuales se van a mencionar en los casos más adelante. El primero es el índice de Shannon-Weaver, el cual mide el contenido de información por individuo en muestras obtenidas al azar provenientes de una comunidad extensa. Este índice se caracteriza porque se dice que subestima la diversidad específica de la muestra si es que ésta es pequeña. El otro índice es el índice de Simpson. El índice de Simpson fue utilizado por primera vez en 1949 por el ecólogo Edward Simpson, el cual expresa la probabilidad de 2 individuos extraídos al azar de una comunidad pertenecientes de la misma especie. Puede dar valores que son inferiores al 20%, pues dando como resultado una buena calidad de agua, mientras que si los valores superan el 60%, dan una calidad deficiente. Siguiente, por favor. El último tipo de índice es el índice biótico. Este incluye aspectos esenciales de la saprobiedad y de la diversidad, y son específicos basándose en el tipo de contaminación y la región geográfica. Estos combinan la diversidad de ciertos grupos taxonómicos con la tolerancia y sensibilidad a la polución, dando así como resultado un solo valor. Acá encontramos 3 tipos de índice. El primero de ellos es el índice biótico de Trent, que también es conocido como el Trent Biotic Index, y fue desarrollado en 1964 por Woodis y posteriormente fue modificado por Getty en 1986. Este índice indica el grado de tensión producido por aguas residuales en comunidades acuáticas por medio de la sensibilidad de los grupos clave a la contaminación y el número de grupos en la muestra.
Los valores obtenidos van desde el 0 hasta el 15 y dan desde una mala calidad hasta una buena calidad respectivamente. El otro índice es el índice biótico de Chandler, o también conocido como Chandler Bioric Score. Este apareció como derivación del índice anterior, o sea, el índice biótico de Tren, y pues acá incluyen una mayor cantidad de macroinvertebrados que se relacionan con diferentes variables que están asociadas a la DBO y a los coliformes fecales. Pero es necesario una identificación taxonómica que vaya hasta niveles de género o especie. Los valores varían entre el 0, que es una baja calidad de agua, y no existe un límite superior. O sea, el límite superior no es definido. Por último, encontramos el índice biológico BMWP, o Biological Monitoring Working Party, que fue derivado del índice de Chandler y se llevó a cabo en el año de 1978 por Hewall en Inglaterra. Acá se incluyen una mayor cantidad de familias, las que requieren solamente datos cualitativos, es decir, la presencia y la ausencia, y se le asignan valores a las familias que según su tolerancia, siendo desde el 1, que son familias muy tolerantes, hasta el número 10, que son intolerantes. La suma de todos estos valores pues van a dar el punto de contaminación. Finalmente, lo que se hace es encuadrar con una clase de calidad del agua, las cuales van desde el 1 hasta el 6 en ciertos casos. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a comenzar con los casos realizados en el Perú. Quienes habla es Cristina Rixe y el artículo se llama Macroinvertebrados y fitoplancton como bioindicadores de contaminación en la cuenca del río Chicama. Ese estudio fue realizado en el 2018. El objetivo fue evaluar la población de macroinvertebrados y fitoplancton como indicadores de contaminación en la cuenca del río Chicama. El área de estudio se ubicó en la cuenca del río mencionado, ubicado en la zona norte del Perú, entre las regiones La Libertad y Cajamarca, como se muestra en la figura 1, la cual pertenece a la olla hidrológica del Océano Pacífico, y para el estudio se tomaron 47.5 kilómetros de los 115 kilómetros que abarca. Dentro de la metodología se ubicaron 4 estaciones, como se muestra en la figura E1, E2, E3 y E4. Los macroinvertebrados se evaluaron mediante el Trend Bioric Index y Chandler Bioric Score, estableciendo la relación entre las variables, con el coeficiente de correlación de Spearman. Por otro lado, la evaluación de fitoplancton se realizó mediante el índice Saprobio propuesto por Pantley y Book. Asimismo, se determinó también el índice de Shannon-Weaver y el índice de Simpson. Siguiente, por favor. Bien, ahora la calidad de agua en la cuenca río Chicama, evaluado, se obtuvo como resultado que tiene un nivel ligeramente aceptable, correspondiente a ríos con aguas levemente contaminadas, representados mediante el Chandler Bioric Score, que se observa en la figura 2, con una mínima puntuación de 426 en la estación E4. Y el Trend Bioric Index, representado en la figura 3, con un valor de 7, los cuales fueron comparables con el valor de 62, determinado mediante el índice biótico andino en un estudio realizado en 2007 para el sector Puente Ochape, correspondiente a la estación de muestreo E4 para el presente estudio, lo que permite caracterizarlas como aguas de calidad regular. Siguiente, por favor. En contraste a lo dicho anteriormente, el índice Saprobio de Pantley Book, que se muestra en la figura 4, indicó que la cuenca se encontró dentro del rango de alfa mesosaprobio, que refiere a aguas moderadamente contaminadas, como lo mencionaron anteriormente mis compañeros, con una puntuación mínima de 1.6 en la estación 3 y una máxima de 2.44 en la estación de muestreo E1. En lo referente a la flora planctónica encontrada en la cuenca, las 3 especies que predominaron inicialmente en la mayoría de las estaciones, que figuran en la tabla 1, en el transcurso del tiempo de la evaluación presentaron una abundancia de especies disminuida. Siguiente, por favor. Dentro de los macroinvertebrados identificados en la tabla 2, en el orden Ephemeroptera y Trichoptera, por lo general se presentaron especies que viven en aguas corrientes, limpias y bien oxigenadas, donde algunas especies parecen resistir cierto grado de contaminación. La literatura indica que las especies del orden Trichoptera son potenciales indicadores de contaminación, teniendo en cuenta que son abundantes en aguas oligotróficas, es decir, en aguas que están en buen estado biológico. Solo algunas familias del orden Diptera
fisiológicamente pueden resistir altos grados de contaminación acuática, por lo que son considerados buenos indicadores de aguas de baja calidad, donde su abundancia, en especial del Chironomidae, es asociado frecuentemente a aguas contaminadas por materia orgánica. Siguiente, por favor. Finalmente, como se observa en la tabla 3, la conductividad eléctrica, los sólidos totales y sueltos, el pH, fosfatos, nitratos y temperatura presentaron una correlación negativa y estadísticamente significativa en el Chandler-Biolek Score, entendiendo que a medida que los valores de esos parámetros físico-químicos incrementen, permitirán la abundancia de taxos de dípteros, en especial de Chironomidae. Siguiente, por favor. Bien, el caso 2 vendría a ser los indicadores de la calidad del agua en dos ríos de Cajamarca y Amazonas. En este artículo tuvo como objetivo analizar la composición faunística, riqueza de familias y calidad del agua con base en el índice biótico Biological Monitoring Working Group en los ríos Guaguas y Amojú. La metodología, según este artículo, fue: ubicaron 7 estaciones en el río Guaguas y 8 en el río Amojú. Se realizó análisis físico-químicos en ambas zonas: temperatura, pH, conductividad específica, que vendría a ser la conductividad eléctrica, entre otros. Se tomaron muestras biológicas utilizando el método manual y la técnica rápida de Hain. En el laboratorio, cada muestra fue separada a nivel de familia y se fijó en viales de vidrio de 5 milímetros con etanol e hidróxido al 70% debidamente rotulados. Se utilizó el índice biótico BMWP, el que ya hemos mencionado, para identificar el nivel de calidad de agua de acuerdo a un puntaje otorgado a ciertas familias de macroinvertebrados. Y también se usaron índices como Shannon-Wiener, Margalef, Simpson, Sorensen para determinar la diversidad alfa y beta. Aquí en las siguientes dos tablas tenemos las estaciones de muestreo para los dos ríos, en el río Guaguas y en el río Amajú. Bien, aquí se puede observar dos tablas, un gráfico y una tabla, mejor dicho. El de la derecha es el gráfico de la similaridad que se halló mediante el empleo del índice de Sorensen. Según el análisis de similaridad cualitativa y cuantitativa, hay notable exclusión de la comunidad de macroinvertebrados en la estación 6. Se observa que es 0% en la gráfica, que es una salida de aguas sulfuradas con temperatura de agua ligeramente más alta del 26%. Como se observa en la tabla 11, la temperatura es de 26, que es la de más estaciones. Y en esto se debe más que todo a que la concentración de vertimientos provenientes de la comunidad aledaña de Letrinas, Urán, arrojaron al río los residuos líquidos que produce la actividad humana, tales como los servicios domésticos, crianza de animales y riego agrícola. Aquí se puede observar los puntajes o puntuaciones bióticas que se dieron por familias de los macroinvertebrados bentónicos para la obtención del BMWP, recolectados en las estaciones de muestra 1, 3, 5 y 7, ya que el 6 fue excluido. Se obtuvo un total de 67, y eso, viéndolo en la tabla 12 en la valoración de calidad de agua para la obtención del BMWP, se observa que está en la calidad aceptable, donde son evidentes algunos efectos de contaminación. En el río Amojú de Cajamarca se observa dos tablas. El de la izquierda debería ser las puntuaciones bióticas que se dieron a cada familia de macroinvertebrados para la obtención del BMWP, recolectado en las 8 estaciones, con un puntaje total de 38. También se observa que se dividió en dos partes, o sea, de estaciones de 1 a 4 que pertenecen a un caudal bajo, y de estación 5 al 8, que es el caudal alto, que tuvo un total de 62 y el promedio fue alrededor de 38.
Y eso viendo en la tabla de valoración de calidad de agua para la presión, el BMWP, fue de calidad dudosa, o sea, aguas contaminadas, que pueden estar contaminadas. También mediante, o sea, por separados por tramo de estaciones, del 1 a 4, se salva que es 14, o sea que es muy crítica. Y de 5 al 8, se salva que es 62, o sea, es aceptable. Ya, en esta tabla se observa los índices bióticos de diversidad alfa y beta de familias para el río Guaguas y anexos en el río Amojú. Los índices bióticos, como se observa en la tabla, EPT, que vendría a ser Ephemeroptera más Plecoptera más Trichoptera, sobre la Chironomidae, que vendría a ser la familia del grupo de Dictera. Para ambas localidades se mostraron valores sumamente variables. Solo los índices biológicos EPT sobre EPT más el Q y el de Cook-Knight y Whitley mostraron valores coincidentes. Se observa que no hubo una similaridad, o sea, aquí en el cuadro la complementariedad, que deben ser que no son similares, se observa el 79%. Y bien, esto se debe más que todo a que en el río Mojú se observa la presencia de metales pesados, y estos metales pesados se puede detectar mediante la familia de Chironomidae, que es usado más que todo esto y también es resistente a estos tipos de metales. Para proseguir con la exposición, el caso 3 referido al artículo de investigación titulado Bioindicadores de la calidad de agua en el río Rímac, el objetivo del presente es analizar la composición faunística, la riqueza de familias y la calidad del agua haciendo uso del índice biótico, BMWP, en este caso modificado, en el río Rímac. Los materiales y métodos. Bueno, son 6 estaciones de muestreo las que se han usado, las que se han empleado. Se ha hecho uso de un GPS 12 Garmin para registrar la ubicación de las estaciones. Se han realizado muestreos mensuales que datan desde octubre del 2002 y septiembre de 2003. Se cuenta con instrumentos portátiles para valores de pH y conductividad eléctrica, valores de caudal y velocidad promedio, y tanto valores de DQO como los de OD a partir del método propuesto por Wickler. Con respecto al muestreo biológico, se emplea un método manual y la técnica de Hein. Familia, puesto que entrega los mejores los resultados más significativos. Estos se fijaron con etanol al 70%, empleando viales de vidrio a 5 milímetros. Se cuenta con 7 parámetros físico-químicos, 14 índices de diversidad alfa por estación de muestreo, como se mencionó anteriormente para un indicador como este. Para la indicación pertinente de un nivel de calidad de agua, se hace uso del índice BMWP modificado. Y finalmente también el índice de Goodnight and Whitley, que está referido al número de oligoquetos sobre el total de organismos bentónicos, esto en valores de porcentaje para determinar niveles de contaminación. Siguiente, por favor. Con respecto a los resultados y discusiones, se registraron promedios para los 7 parámetros físico-químicos antes mencionados, están los valores de parámetros. El valor según lo que se puede observar en la tabla de situaciones 1 a 5, indican perturbación e impacto en el río Rímac. Valor promedio anual se encontró por encima del permisible o permitido acorde a la Ley General de Aguas. Caso de la estación 2, los niveles de degradación ambiental que se fijan en
función de DBO o D y C con actividad eléctrica. De igual forma, han sido relacionados posiblemente al vertimiento de efluentes provenientes del fondo San Agustín en el Callao. Por último, los valores de oxígeno disuelto y pH se encuentran de igual forma dentro de los valores permitidos, acorde a la legislación ambiental peruana vigente. Siguiente, por favor. Bueno, se obtuvo un puntaje biótico de 29, se obtienen puntajes, como ya se lo explicó anteriormente, lo que supone una caracterización de la calidad de las aguas del río Rímac como crítica o muy contaminadas. Las estaciones 1 y 2 son de nivel de calidad muy crítica, las 3 y 4 de calidad crítica, y finalmente las estaciones 5 y 6 registran mayores de contaminación de dudosa o de aguas contaminadas. Las 5 taxas más abundantes solamente la familia Chironomidae obtiene una correlación positiva significativa, ya que están interactuando estos valores con los niveles de contaminación para un nivel de significancia de 0.02 y un valor de correlación de 0.87. Siguiente. Finalmente, con respecto a las conclusiones en general del trabajo, los macroinvertebrados acuáticos son considerados los de mayor popularidad como bioindicadores, de acuerdo a la revisión de la literatura, debido a que tienen la ventaja de tener un tiempo de vida largo y se observan a simple vista.